¿Cómo cambia el DPS y cómo ha conseguido Wuthering Waves hacer un side grade espectacular? Sacando Power Creep, como todos los gachas, en la nueva región de la High Roy, sacando los 4 mejores equipos del juego y al mismo tiempo no hacer perder valor a los antiguos, pero balancear y nivelar los 3, bueno, los 4 o los 5 si hablamos de Lucy y de los que faltan en la High Roy, para que realmente estén extremadamente iguales unos de otros y que cada uno, sea cual sea el que elijas, ya tenga un equipo Prime, aunque Morny tiene que dividirse, aunque Morny le dan 2 intentos en la Matrix, con lo cual se puede dividir bien, y cómo incluso Lucila o Denia con lupa, como se explique, está abriendo la puerta después de las mecánicas del Quick Swap a los hiperofensivos en WUA. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo hablando del Quick Swap y hablando de o explicando rotaciones de Quick Swap mucho más fácil para que todo el mundo las entienda. Y ahora sí, dejar un buen like, una buena ulti de Emmet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordar que tenéis una suscripción lunita cada día que subo vídeo, y otra vez estoy subiendo vídeo como 3 o 4 días seguidos, porque después de esto seguramente la build de Lucy, la build de Rebeca, Lucila también llega creo que el sábado, o sea que va a ser espectacular. Así que recordar que cuanto más free to play apoyéis el canal, más posibilidades, y que lo que más ayuda es los puntitos del hype, los que estén en móvil, y suscribirse con campanita. Vamos a llegar a los 10.000. Quiero que lleguemos en este vídeo a los 10.000, así que compartir este vídeo. Bienvenidos al top 3, aunque hablaré también del 4, 5 y 6 de DPS actual de Wuthering Waves. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar detrás de la pantalla y bienvenidos, invitados a los streams, que ya estoy jugando mitad del tiempo Genshin, mitad del tiempo Wuita, y todos los canjeos del canal, revisiones, endgames, flexeos, revisiones de cuenta, ya están habilitados también para WUA y podéis canjear todo en WUA. Así que venid a los streams. Pues bien, ¿cómo está actualmente el top DPS del juego y qué diferencias ha habido después de la salida de Denia? Que todos sabéis que bufa mucho más a Luke Hershen que a Emmet, y que no ha dado un techo nuevo a Emmet, sino como os dije en los primeros vídeos cuando salió Denia, de hecho en los primeros días, Emmet sigue siendo mejor en Tomb Break, en ruptura de tonalidad con Lina y con Morny. Pues ¿cómo está la cuestión? A día de hoy en la beta, cosa que no ha salido aún Lucy, aunque tengo ganas de que salga, ya sabéis, si os hemos avisado a los creadores de que cuidado, de que está todo muy bien con la collab, pero no se hagan expectativas con Lucy, porque Lucy puede que ni siquiera sea mejor que Cartetia y pues llegue siendo pues el top 6 actual o 7 del juego. Eso está muy bien, la verdad, pero por suerte ya van trayendo cada vez más equipos. De hecho, los equipos que había antes de la High Roy literalmente se han duplicado, porque no llegaba ni a 12 equipos y han salido 5 equipos, contando con Lucy, nuevos, y 5 TPS, por supuesto, ahora en la High Roy. Claro, ¿cómo funciona esto y cómo se mantiene el equilibrio, ya que está habiendo un power creep muy fuerte y prácticamente cada nueva versión hay un nuevo mejor equipo del juego? Pasó con Sigrika, pasó con Aemeth, Luke estuvo ahí raro hasta que ahora sí tiene posibilidades de ser actualmente, mientras veis este vídeo, el mejor equipo del juego. Los que tienen un Luke están diciendo ¡ganamos! Pero bueno, hasta que salga Lucila y bajo ciertas condiciones. También esto es importante comentarlo. Y luego salió Sigrika siendo el segundo mejor equipo del juego después de Aemeth, Luke tercero, pero luego Luke ahora ha mejorado con Denia, luego salió Hiyuki en el aniversario, Hiyuki es el mejor equipo del juego y el potencial con Lucila es una locura. No sé, infinitas posibilidades. ¿Qué ocurre con esto? Que lo bueno es que se pueden actualizar tier list y top DPS para que la gente tenga claro cuál es la diferencia entre uno y otro, aunque es poca. Dejadme en los comentarios si queréis también que traiga por lo menos una vez cada 2 versiones tier list actualizadas, o la misma tier list que la puedo guardar y decir, bueno, esta es la anterior, podéis ver el razonamiento de esta tier list en el vídeo anterior, vamos a ver cómo ha cambiado esto en 2 meses. Dejadme en los comentarios si queréis un formato así de tier list actualizables, y vamos a hablar de este top DPS del juego y qué ha ocurrido con los últimos personajes y con los que están por venir. No podemos hablar de la 3.5 porque no sabemos qué va a venir, pero podemos hablar de la 3.4 porque ya está bastante estable el nivel de poder. ¿Dónde vamos a empezar? Con Lucy y Rebeca, que salen, creo que mañana, cuando esté subiendo este vídeo, tendréis la build de Lucy. Esperar el canal y suscribiros para ver mañana la build de Lucy. Y Lucy, el nivel de poder actual que tiene en la beta, vamos a hablar primero de los equipos sin dupes y sin locuras, con armas promocionales en los DPS, que es lo que suele ser habitual, pero también vamos a hablar luego de dupes. Pues bien, a día de hoy Lucy, con Rebeca que es gratis, y Morny, porque Morny es mejor que Shorekeeper para este equipo, y Morny está en 3 de los 6 mejores equipos del juego, y en 2 de ellos está Chisa y en otro más está el Rover, pero podría ir Chisa perfectamente. Resulta que, ¿sabéis en qué dónde está Shorekeeper? En ninguno.
En ninguno está Shorekeeper, en absolutamente ninguno. Tanto pesado que si la Shorekeeper, que si no sé qué, no. Morni es mejor. Y si no tienes a Morni, Chisa, porque Chisa es para Hiyuki, mejor equipo del juego, pero también se puede jugar en AMD Estallido, también se puede jugar en Cartetia, y todos los equipos que salgan en el futuro de dots de destrucción se podrán beneficiar de Chisa, de dots, perdón, de destrucción aparte, de cualquier estado negativo del juego se podrán beneficiar de Chisa. Entonces, los healers que se recomiendan y deberían recomendarse a día de hoy son Morni y Chisa. No pushear Shore en todos los sitios. Shore es estable y Shore es útil de forma generalista, pero Shore a día de hoy ya no es tan versátil como Morni o Chisa, como estáis pudiendo comprobar, así que bueno, esto es otro vídeo que haré aparte demostrándolo, pero ya sabéis que hay demasiado pusheo por Shore que no es realista y no es un buen consejo a los jugadores. Entonces, vamos a empezar por Lucy. El best in slot es Morni, hay un vídeo explicando el equipo de Lucy y Rebeca y por qué va con Morni y las armas, los ecos y todo lo que os recomendaré, que estará por aquí, que seguramente he subido ayer. Ir a verlo, y a día de hoy la beta, el nivel de poder de Lucy es por debajo de Cartetia e incluso por debajo de los siguientes equipos que viniesen por debajo de Cartetia, que estarían pues Frolova, algunos Quickswap si lo juegas en Quickswap y demás. Lo bueno de Lucy y Rebeca es, número uno, que hay muchas formas en la collab de conseguir constelaciones, o sea, dupes, cadena de resonancia, y que han hecho un cambio, un buff, que no comenté en el vídeo anterior, pero es que han mejorado mucho la S2 y han nerfeado la S3. Significa que ahora Lucy S2, sin tener que ir hasta la S3, tiene una mejora grande, y además los dupes de Rebeca también mejoran el daño del equipo, como los dupes de todos los soportes. Con lo cual, Lucy mejora bastante y se acerca mucho más a Cartetia si hablamos de dupes, porque la collab está hecha para que la gente diga: ¡oh, wow! ¿Cuánto ha mejorado con los dupes? Incentivemos a todo el mundo a que lo saque. Dinero es dinero y las empresas quieren dinero, punto. Ya sabéis un poco cómo funciona. Así que Lucy entraría cerca del top 6 con variantes que pueden mejorar o empeorar, y hay gente que dice que igual cuando se pruebe en el juego nos puede dar una sorpresa. Espero que sí, pero nadie se espere que esté por encima del top 6 para no hacerse expectativas erróneas. Si luego es mejor, pues nos alegramos todos. Luego vendría Cartetia, que utiliza Chisa, y Chisa no se puede utilizar dos veces en la Matrix. Este valor es muy importante, y Chisa tiene su prime con Hiyuki, pero sabéis que en Cartetia Rover es un personaje que el Rover Aero, que podéis sacar S6 con el arma R5, 5 estrellas, el arma gratis y tal, es un personaje que realmente hace el papel de Chisa muy bien, no hay tanta diferencia. Y luego depende de Chacona, que de hecho en muchos vídeos sabéis que los creadores hemos dicho que si sacaréis a Cartetia en esta 3.4 va acompañada de Chacona. Si no tenéis a Chacona, es mejor que penséis en no sacar a Cartetia, porque ya hay personajes por encima de ella, entre ellos personajes de estados negativos, Hiyuki o estallido de fusión AMD, y personajes aero como Sigrika. Entonces Cartetia está muy bien, y los que la tengáis, disfrutar de llevarla al cielo, pero quien no tenga Chacona, pensar en sacar a Cartetia ahora no es una buena opción. Es mejor ahorrar, sacar la collab y seguir completando los equipos de los tops, de Luke, Denia, Morni, de Aemeth, Lina de Morni, de Hiyuki, Lucy, la muy importante, y demás. Así que por ahí está Cartetia, y creo que la línea perfecta es esa. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Luego, por encima, Sidegrade. De hecho, aquí es donde realmente arranca el desarrollo del vídeo, aunque llevamos 8 minutos. ¿Por qué? Porque los 4 equipos a día de hoy están espectacularmente fuertes y solo cambian con su nivel de constelaciones. Vamos a hablar de todo a S0 para que no nos hagamos un lío. Y a día de hoy, y digo a día de hoy porque no existe Lucila en el juego, pero sí en la beta, actualmente Luke Hersheng es el mejor equipo del juego.
Luke, Denia y Morni es el DPS más alto si tenemos todo a S0 y el arma del DPS, aunque concretamente Luke ya sabéis que su arma no le da tanta diferencia de daño respecto al arma free to play del permanente, el 5 estrellas de permanente. Entonces es curioso Luke, porque además, como digo, no tiene tanto spike, tanta diferencia de daño como con Aemeth con su arma o Hiyuki con su arma. Y Luke, sorprendentemente, es el mejor equipo del juego. Claro, esto tiene trampa. Porque a la que salga Lucila, Hiyuki es el mejor equipo del juego, con o sin dupes en los personajes. Entonces, ¿cómo se quedaría la cuestión? Pues aquí también hay que dudar un poco y hay que ver otra alternativa más. Y es que Sigrika, si hablamos del hiperofensivo de Sigrika con Lucila en su segundo modo de daño de eco y Qiyuan, que es un hiperofensivo, que mucha gente no tiene en cuenta los hiperofensivos porque suele tener en cuenta pues el aporte defensivo, ¿no? Pues Chisa para el equipo de Hiyuki, Morni para Denia y para... O sea, Morni para Luke y para Aemeth, pues lo que os he dicho antes también de Morni para Lucy o Chisa para, o Robert para el equipo de Cartetia, etc. Pues claro, ¿qué tan justo es contar a Sigrika si no juegas un healer y juegas hiperofensivo? Porque no hay un hiperofensivo real de Luke que mejore lo que tenemos, o no hay un hiperofensivo real. Sí que está el de Lupa, Denia, Aemeth, pero incluso Lupa, Denia, Aemeth supera por muy poco Lina de Morni, supera tampoco que no merece la pena por el aporte defensivo. Entonces, ¿contamos a Sigrika hiperofensivo? Pues bien, si la contásemos, Sigrika también se convierte en uno de los mejores equipos del juego y los top 4 tienen tan poca diferencia entre sí que en vez de un top 4 sería hacer un podio aparte porque son DPS súper similares. Pero ¿cuál es la realidad? Que cuando salga Lucila es Hiyuki top 1, después Luke top 2, que Sigrika estaría peleando con el propio Luke por ese top 2 y aunque os duela y nos parezca muy real, Aemeth sería, ya sin contar las nuevas adiciones al meta de Denia y de la propia Lucila como soporte de ecos para Sigrika, Aemeth sería el cuarto. Aemeth, cuando nos dimos cuenta del DPS descomunal que tenía Aemeth y de la cantidad de power creep que trajo Aemeth al juego. Pero esto cambia, porque ese Aemeth top 4 no tiene prácticamente diferencia con los primeros. Cuando conseguimos dupes de todos los personajes o los soportes o sobre todo los DPS, Aemeth mejora infinito. Y Hiyuki se convertiría en la top 1, Aemeth en top 2 y Sigrika y Luke estarían peleando por el top 3 y 4, pero con un DPS súper similar y prácticamente iguales también al daño del equipo de Aemeth si ya hablamos de los dupes principalmente de los DPS y en menos prioridad los dupes de los soportes, que muchos soportes con su segundo dupe suelen meter un bufo muy grande al equipo y al DPS del carry principal. Este es el top 3 actual, es decir, Luke Hershen, Hiyuki, Aemeth y por ahí, que no le gustó mucho a la gente y no están muchas cuentas hablando de datos, Sigrika, que a quien le guste que la lleve al cielo y tiene una nueva variante hiperofensiva. ¿Cuál es la realidad? Que muchos jugadores no suelen jugar la variante hiperofensiva porque en muchos modos endgame te one-shotean. En los hologramas y en la Matrix te one-shotean. Entonces, al igual que los quickswap no son muy populares, es muy posible que los hiperofensivos sean muy divertidos para muchos, pero tampoco sean la gran aceptación de la comunidad que a lo mejor a muchos nos gustaría, y me incluyo. A mí me gustaría que cuanto más dificultad tiene un juego, mejor. Pero seguramente Sigrika, si se juega con Lucila Shorekeeper o Qiyuan Shorekeeper, que ahí sí aparece una Shore, pues entonces igual el nivel de poder de Sigrika en todos los casos se queda en el top 4 por debajo de los 3 primeros, que esto es más normal, y entonces el top 3 es efectivamente Luke, Hiyuki, Aemeth, cuando salga Lucila, Hiyuki, Luke, Aemeth, y si tienes dupes, Hiyuki, Aemeth, Luke. Eso es el top 3 del juego. ¿Saldrá durante este año hasta que salga la 4.0 de UWA algún otro equipo más fuerte que todo lo anterior? No lo sé. Pero sí sé una cosa, y es que a la que salga otro equipo de estados negativos, Chisa le tienen que meter 2 usos en la Matrix. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo o no, pero hace falta. Cuidaos mucho, gracias por llegar hasta el final. Dejar en los comentarios cuáles los mejores equipos de vuestra cuenta o vuestro equipo favorito en los comentarios para leeros. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.